Hola, ¿cómo están? Hoy quiero hacer otra reseña de uno de los libros que son pilares fundamentales en el desarrollo del programa Sunrise para poder ayudar a nuestros hijos a enfrentar los retos del autismo. Este libro que pueden ver acá es el de Autistic Logistics por Kate C. Wild. Aquí la podemos ver. Ella ha participado del programa Sunrise durante más de 20 años. Es la directora actualmente del programa Sunrise en el Autism Treatment Center. Y ella, de su experiencia, ha creado este libro que en lo particular es una salvación para todos los padres que estamos enfrentando el autismo. Este libro llegó a mis manos cuando, habiendo tomado la decisión de desarrollar el programa Sunrise con el niño, nos dimos a la tarea de investigar más sobre cómo poder encontrar y enfrentar los retos del autismo. Y dentro del Autism Breakthrough se recomendaba este libro. Inmediatamente lo adquirí en su versión electrónica y apliqué esos conceptos de tal manera que nos permitió avanzar a grandes pasos, sobre todo en el día a día con nuestros hijos, en los retos de comer, de vestirse, bañarse los dientes, ir a hacer del cuerpo, dejar los pañales, en fin, todos esos retos que estamos enfrentando nuestros hijos, con nuestros hijos desde el primer momento que nos damos cuenta de que se encuentran en el espectro autista. En particular, para mí fue de una super ayuda cuando una de las cosas que más me retaba era cuando llevaba a mi hijo al colegio y veía que no controlaba esfínteres, tocaba llevarlo con pañal. En el colegio nos presionaban de que tocaba enseñarles a ya dejar los pañales, a que ya controlar el esfínteres, y el niño no lo deseaba. Me decían que le quitara el pañal y que lo permitiera llevar así en el colegio y ver que el niño se hacía popis en clase, que se orinaba en clase. Eso en lo particular quisiera comentarlo, no sé, en otro video, para que tengamos en cuenta que nuestros hijos sí recuerdan esas partes, aunque no estén conectados con nuestro mundo en esa época, cuando están encerraditos. Ellos recuerdan lo que pasa a su alrededor, cuando los otros niños los juzgan, cuando pasan esas situaciones, en el colegio donde ellos no pueden controlar esfínteres y se orinan y se hacen popis en sí mismos, en el salón, y toda la situación que se genera en ese ambiente con los niños que se encuentran enfrentando esos retos. Entonces, en lo particular era bastante retador para mí. Cada vez que lo recogía del colegio, ver lo que ya le había cambiado la ropita, las maestras viendo que se sentían un poco incómodas de ver que tenían que enfrentar esa situación con el niño, sintiéndolo como si fuera una obligación para ellas. Entonces era bastante retador. Cuando me llevaban también a las terapias, las terapistas me decían que tenía que encontrar la manera para enseñarle a que tenía que hacer popó y que dejar los pañales, que avisara, pero no me daban ninguna solución concreta. Cuando me llegó este libro a mis manos, pues empecé a leer ese capítulo particular y
sin más empecé a usar las estrategias que decía ahí. Involucré a la familia y en particular para mí fue casi como haber encontrado el Santo Grial. En 3 semanas, aplicando los conceptos que estaba realizando ahí, el niño entendió y comprendió que podía hacer popis en una vacinilla, y él mismo lo hacía, nos permitía acercarnos. Cuando al principio llevarlo a hacer el entrenamiento al baño era difícil, retador, era llanto, por qué no decirlo, violencia, porque no quería entrar al baño. Sentarlo en la taza, como decía, no, siéntalo en la taza durante bastante tiempo hasta que se acostumbre. Eso era muy retador para mí. Era quien realizaba el entrenamiento. El llanto era bastante hiriente, ya que se tenía un tono de voz muy alto, y cada vez que en un cuarto cerrado se generaba esos llantos, esa situación, me dolían mucho los oídos y era bastante depresivo todo el ambiente. En lo particular, ese proceso me hizo doler mucho y no sabía, estaba perdido en esa época. Cuando llegó este libro y vi todas esas cosas que nos enseñan para enfrentar acá los retos de la vida diaria, fue para mí como haber encontrado una tabla de salvación. Esta es mi opinión con respecto a este libro. Entonces, aquí en el libro Autistic Logistics sería como traducirlo como logística del autista, ¿sí? Donde dice que es una guía para padres para enfrentar la hora de dormir, el entrenamiento para ir al baño, pataletas, golpes y otros retos del día al día, ¿sí? Dentro de este libro encontraremos 12 capítulos, donde también encontraremos los agradecimientos, la historia de Kate C. Weil, cómo leer el libro, que encontrarán en el libro, encontrarán cosas muy útiles y es muy práctico porque vienen con listas de cómo analizarse y cómo aplicarlas. Es muy chévere en esa parte. Permite, si estamos en el punto correcto y lo aplicamos de manera correcta, poder hacer desarrollos. Hay que tener en cuenta una cosa, y hago la salvedad antes de poder explicar de este libro. Si bien los desarrollos que obtuvimos con Juan José desde el inicio con este libro fueron accidentales, sí, lo digo realmente, el entrenamiento de ir al baño fue accidental, pues digamos dentro de su desarrollo, digamos del programa de desarrollo social del programa Sonres, él no se encontraba en una época donde se le permitiera enseñar a ir al baño. Pues la intención que yo hice le permitió obtener ese desarrollo. O sea, para nadie es un secreto que nuestros hijos son muy inteligentes, son muy perceptivos cuando quieren, y son capaces de adaptarse a muchas situaciones, en particular el desarrollo de las habilidades de autoayuda son difíciles para ellos porque, digamos, a través del modelamiento de nuestra vida podemos enseñarle muchas cosas como comer, como agarrar cosas, como jugar, pero el baño es difícil de comprender, sobre todo la decisión de cuándo ir al baño, cuándo me siento incómodo y tener que ir al baño y decir las cosas. Entonces, digamos, él no se encontraba todavía, digamos, en esa parte donde pudiera aceptar de pronto nuestra información. Sin embargo, la aceptó, fue algo muy particularmente maravilloso que me hizo también enfocarme mucho más en las estrategias de programa Sonres para poder desarrollar todo lo que hasta el momento hemos desarrollado con Juan José. Entonces, encontrar cómo leer ese libro, cómo aprovecharlo totalmente, es muy bueno. Encuentras aquí 12 capítulos. En el primero es entender la experiencia del niño,
que al igual que en el libro de Autism Breakthrough, ya lo cuenta desde el punto de vista de una persona que ha trabajado con muchos niños en ese ambiente, no con el libro de Autism Breakthrough, que lo cuentan, digamos, más aparte de la experiencia de Ron y de lo que él ha experimentado en su tiempo de trabajo, sino que más bien como una persona que únicamente ha trabajado con niños con necesidades especiales de educación, ¿sí? Cómo lo ve, cómo ve que ellos están experimentando ese mundo y cómo a través de preguntarles a aquellos que ya han generado esa capacidad de comunicación para poder comentar cómo se sentían, cómo se sienten en su vida, en su día a día. Ellos comentan las experiencias que sienten y cómo entenderles cómo se sienten permite que nosotros entendamos mejor cómo adaptarnos en el día a día de ellos. En el capítulo 2, crear límites fuertes y claros, o más bien como fronteras, más que como límites. La palabra no es limitarlos, es como fronteras. Esta parte es particularmente clara, es algo que quiero también comentar, porque cuando inicié el programa Sunrise, algunas de las recomendaciones que me dieron fue que no lo hiciera porque era un programa que no les enseñaba a tener el control de ciertos límites, que los dejaba muy libres, que solamente dejaba las cosas desde el niño, y es totalmente falso, ¿sí? Cuando inicié el programa Sunrise, se utilizan ciertos límites en ciertas situaciones, se les deja muchas situaciones a su control, pero ¿sí? También tenemos claros qué límites o qué fronteras no se pueden pasar y que van a ser comprendidos totalmente en el programa, tanto fuera de la casa como en la herramienta que es el cuarto de juegos. Entonces este capítulo 2 expresa realmente cómo debemos entender eso de la creación de límites, de fronteras fuertes y claras, ¿sí? Que van a ser las que se van a mantener en determinados momentos mientras el niño va creciendo. A medida que el niño va creciendo, va entendiendo que hay otros límites que se van a ir colocando, ¿sí? Otras fronteras que se van a ir colocando, que van apareciendo a medida que la interacción social con otras personas va creciendo. Entonces esto hace que entienda mucho mejor todas esas fronteras sociales que aparecen, que por ejemplo, que cuando digamos en la casa sea tolerable a levantar la voz, en el colegio, en el salón de juegos, de pronto no se pueda realizar esos gritos que él sí hace en la casa, ¿sí? Y que él entienda por qué. Realmente, que es lo más importante, no es decirle, sí, recuerda esta situación y nosotros no, sino que él entienda apenas entra en diferentes situaciones, ok, aquí yo tengo que mantener la voz baja, en tal parte, entonces yo colaboro de esta manera, y así, que comprenda realmente todo lo que son las fronteras sociales que se van colocando en nuestra interacción diaria. En el capítulo 3 hay un capítulo este capítulo hace hincapié en algo muy, de pronto, digamos, yo le diría crítico, que es creer en la habilidad del aprendizaje de nuestros hijos. Muchas veces se nos dice que tienen dificultades en su desarrollo cerebral, que les impiden realizar ciertas cosas. Muchas veces pensamos que ellos tienen una deficiencia cerebral porque pues de pronto por su nacimiento, si tuvieron complicaciones en el nacimiento, o por la dieta, o por una alergia supuestamente a la caseína o al gluten, que les impide tener un desarrollo cerebral correcto, y que les impide conectarse correctamente con nosotros, y que ellos son incapaces de realizar ese tipo de tareas que los demás somos capaces y que a ellos les cuesta aprender, ¿no?
realmente en esto nos hace hincapié que debemos, ¿sí? Bueno, y más que debemos, ¿sí? Que empecemos a creer en la capacidad de aprendizaje de nuestros hijos, ¿sí? Una de las cosas que a mí me ayudó muchísimo fue que nunca he disminuido la capacidad de mi hijo de aprender. De hecho, cuando me dijeron que mi hijo tenía un posible diagnóstico de autismo, es decir, que tuviera trastorno generalizado del desarrollo, yo le decía a mi esposa en manera de chiste: Dios nos ha dado un Ferrari, solo que nos lo ha entregado desarmado y nos dijo: ármela. ¿Sí? Siempre he creído que mi hijo tiene una gran capacidad para desarrollar muchísimas cosas, lo veo en el día a día, es súper inteligente, súper detallista, y nunca he dejado de creer en que él puede aprender. Este capítulo es muy importante, o sea, nos hace la gran hincapié de todo este esfuerzo que es el programa Sonres y del modelo de desarrollo para ayudar a nuestros hijos. En el capítulo 4, igual que en el libro del Autism Breakthrough, hablamos sobre la motivación, la clave para todo. Cómo a través de la motivación podemos ayudar a nuestros hijos a hacer esos retos que son bastante difíciles para él. En particular, por ejemplo, dentro de las estrategias que implementé para el día a día con Juan José, con este libro, tengo muchísimas para lo de ir al baño, para el lavado de los dientes, para el baño, o colocarse la ropa por sí mismo. Fue bastante particular. Y dependiendo de cada situación, verificamos la motivación que él tiene y podemos solicitarle que implemente esos cambios nuevos en su vida, que lo intente. A veces la motivación son cosas tan sencillas como la alegría de la familia al ir al baño, ¿sí? Lo motiva a ir. Otras, por ejemplo, para bañarse los dientes. En ese momento me cuesta trabajo recordar, pero recuerdo dos motivaciones que al principio empezamos a motivarlo con canciones, ya recordé la primera, motivaciones de canciones de bañar los dientes que le gustaba, ¿sí? A él le gustan mucho los animales, es una de sus motivaciones, ¿sí? Entonces hablábamos de animales, de cómo abrir la boca como un hipopótamo y le bañábamos la boca a los dientes del hipopótamo, colocar los dientes como un tigre para poderle bañar los dientes. Empezamos de esa motivación y duramos mucho tiempo utilizando esa motivación. Sin embargo, después se desmotivó y no lo lograba. No lográbamos que se bañara los dientes y volvimos y nos observamos qué motivación pudiéramos utilizar. Se utilizó una motivación con los juguetes que más le gustaban, que eran la patrulla canina, la patrulla de cachorros. Era una misión de ayudar a Juan José a lavarse los dientes. Entonces generé un episodio donde los cachorros utilizaban diferentes juguetes, diferentes cachorros, a poder llevar a Juan José al baño para que se bañara los dientes, y eso lo utilizamos durante mucho tiempo, tanto que ahora el proceso de lavado de sus dientecitos es un proceso totalmente natural y suave, que incluso hasta él mismo a veces lo solicita cuando se va a dormir. Pues es casi como ya algo tan normal que casi como los niños neurotípicos, que toca es decirle: oye, no olvides que tienes que lavarte los dientes, y él va directamente y se acerca y ya intenta bañarse sus propios dientes, se permite colaborar. Eso es muy bueno en esa parte, o sea, la motivación ha sido muy buena. Entonces también a raíz de eso, pues se utiliza la motivación. El capítulo 4, la motivación, explica muy bien por qué se puede trabajar con la motivación para esos retos de la vida diaria. Explicar a su hijo
el poder de la explicación, es el capítulo 5. Aquí no recuerdo muy bien, me parece que aquí trabaja ya lo que es el protocolo Sunrise. Cuando a veces tenemos ciertas situaciones que son difíciles, digamos, de manejar por motivación. Por ejemplo, nuestro hijo se motiva a salir a un ambiente muy frío, sin abrigo, o que está lloviendo y no quiere colocarse la ropa. Entonces, utilizar un método para poderle explicar y darle control para poder tomar la decisión que requiere tomar en este caso, por ejemplo, colocarse ropa o colocarse zapatos para poder ir a un ambiente que está muy húmedo o muy frío, o por ejemplo en el caso de particularmente tomar medicinas, que es bastante complicado para muchos. Eso permite que se le haga una explicación a través del protocolo Sunrise. Trataré de hacer una breve descripción del protocolo en otro video que se encuentra tanto en este libro, que sería muy bueno que lo revisaran, o también dentro del Autism Treatment Center encuentran una breve descripción de cómo realizar las explicaciones bajo el protocolo Sunrise para poderles enseñar y dar control a los niños en ese tipo de situaciones. Bueno, en el capítulo 6 encontramos el capítulo de pulsado de botones. Pulsar los botones son una manera de decir que nuestros niños observan que ciertos comportamientos hacen que reaccionemos de una manera muy particular. Luego entonces ellos repiten o hacen ciertas cosas de manera de que puedan obtener el control sobre nosotros. Eso les da como una especie de sensación de poder sobre nosotros, sobre los papás, sobre los hermanos, sobre los profesores. El aprender a manejar de una manera correcta esos momentos en los que el niño trata de pulsar esos botones para cambiar nuestras actitudes, es la manera como ellos también van entendiendo de que no es conveniente hacerlo, y van dejando de lado esas actitudes. Es importante hacerlo. En el capítulo 7 y 8 encontramos dos temas bastante trascendentales, como es el rescate de las pataletas y el momento de realizar, golpear y responder con intensa energía. Estos dos capítulos son muy digamos, para no seguir diciendo la palabra críticos, es decir, también liberadores. Para mí serían liberadores, porque es, digamos, una de las cosas que más nos alteran, nos enrarecen el día a día con nuestros niños que se encuentran en el autismo, porque son esas pataletas en la calle, cuando son esas pataletas en la casa, cuando ellos por alguna otra razón responden de manera fuerte, con mucha energía, golpeando, mordiendo. Y nuestras reacciones en esos momentos, cuando seguimos y decimos cómo responder en base a lo que se encuentra en estas indicaciones, nos permite liberarnos de esas actitudes, disminuyendo, como dice un flow, o sea, prácticamente de inmediato. Yo recuerdo que como eran muchos gritos, muchos llantos, mordiscos en mis brazos, y era un día a día con respecto a eso, y era bastante deprimente, ¿sí? Por otras situaciones que ha pasado en mi vida, que sucediera conmigo. Entonces, cuando leí este libro y leí en esta parte particular el rescate de estos puntos, de rescate de las pataletas y el manejo de la intensa energía, vi cómo cambió por completo eso y aligeró muchísimo el estrés que generaba la situación, la relación con Juan José, a tal punto que en el momento actual se siguen presentando pataletas como cualquier niño de 6 años,
¿sí? Incluso, o sea, yo trabajo con personas de 50, 60 años y veo que también tienen unos comportamientos de hacer unas pataletas de vez en cuando, ¿sí? A veces también las hacemos nosotros en determinados momentos. El aprender a manejar esas pataletas que nuestros niños hacen, como cualquier niño regular, nos permite, digamos, tener una paz interior y una mejor manera de desarrollar nuestra relación con los demás. Vienen en el capítulo 9, 10, 11 y 12 unos capítulos que son bastante requeridos, por ejemplo, como son el entrenamiento para ir al baño, el dormir, las otras habilidades de autoayuda como ir a la ducha, tomar un baño, peinarse, el cortado de las uñas, ¿sí? Ir a la peluquería, ¿sí? Es bastante requerido, y la introducción de nuevas comidas. Esos capítulos son muy importantes. En lo particular, cuando adquirí el libro, de una vez pasé desde las primeras 10 páginas de cómo leer ese libro directamente al capítulo 9, que era el que más me llamaba la atención en aquella época, y después empecé a leerlo todo, entender todo, cómo funcionaba todo eso, y lo apliqué muy bien, con muchos muy buenos desarrollos. Por ejemplo, como ya le había comentado a todos, con respecto al entrenamiento para ir al baño, cómo lo hicimos, cómo lo logramos, fue muy particular, fue muy genial el aplicarlo. Para, por ejemplo, cortar las uñas, que dicen que a ellos les duelen mucho las uñas cuando tratamos de cortarlas, o cuando es el pelo. Entendemos que es más el control sobre su cuerpo el que no quieren dejar, el sentirse de que algo están haciendo fuera de su control, y le vamos dando poco a poco control, lo vamos mostrando, utilizamos el poder de la motivación, el poder de la aplicación, y poco a poco vamos dando, tanto así que ahora cortarle las uñas a mi hijo es una rutina maravillosa que hacemos a la hora de acostarnos, leyendo un libro. Prácticamente es muy relajante para ambos, es maravilloso. Ir a la peluquería es una decisión muy chévere por parte de mi hijo, ya interacciona con su estilista regular, habla con ella y permite que le corten el cabello de una manera muy tranquila y divertida, y lo disfruta. ¿Qué otras cosas con respecto a las otras habilidades de autoayuda? Como ya dije, lo del lavado de los dientes, colocarse la ropita por sí mismo. ¿Qué otra habilidad? Por ejemplo, el lavado de manos. El lavado de manos por sí mismo es como coger con su diversión, dice lavar sus manos, su carita, cómo toma los líquidos, toma los cubiertos para comer. Todo ese tipo de habilidades las ha adquirido a través de todas estas recomendaciones que nos da en el programa Sonres, en el libro del Autism Logistics. Todas esas habilidades las encontramos dentro de este libro del Autism Logistics, en los capítulos 9, 10, 11 y 12. También ya al final hay unas referencias y recomendaciones con respecto a cómo poder seguir enriqueciéndose con otros libros, y en lo particular recomiendo, sin importar la estrategia que estén usando para ayudar a vuestros hijos, les recomiendo muchísimo, ¿sí? Os recomiendo muchísimo este libro. Permite aligerar muchísimo las cargas emocionales que se generan alrededor de estar con un niño que maneja el mundo de manera diferente. En lo particular, yo voy a hacer un resumen
en una sola palabra, que es entender y respetar a una persona en sus sentimientos y emociones, que es lo que prácticamente enseña este libro, y cómo motivarlas a poder enfrentar sus retos diarios y poder encontrar ese camino para que se puedan autoayudar. Muchas gracias por estar aquí conmigo haciendo esta pequeña reseña. Les recomiendo que compren el libro, que utilicen, que se contacten con Kate Sigual en el Autism Treatment Center, que vayan a sus charlas. Es una mujer maravillosa, muy inteligente y que conoce mucho sobre este tema, y realmente los motivará a ayudar mucho a sus hijos. Gracias.